Muy buenas tardes, mi nombre es Alexander Castañeda y en mi disertación voy a hablar sobre algunos aspectos fundamentales de la crónica mestiza del siglo XVII. Me voy a centrar principalmente en la crónica del Inca Garcilaso de la Vega y dentro de la crónica del Inca Garcilaso voy a tratar dos aspectos que considero importantes en la lectura de este cronista. El primer aspecto es la religión como un factor civilizador en una cultura. Y el segundo aspecto que voy a tratar es el conocimiento de la lengua quechua como un aspecto importante para el conocimiento y la descripción de la cultura de los incas. Con respecto al primer aspecto, que es la religión, ¿por qué voy a hablar de la religión? Porque considero que el Inca hace mucho énfasis en el aspecto de la religión desde el comienzo, desde el primer capítulo, cuando él habla de la primera época de los incas. ¿Por qué? Porque él dice, pues los incas en su primera época eran pueblos, digamos, ignorantes, bárbaros, impiadosos, que adoraban muchos ídolos y que por no tener ese orden, entonces precisamente ellos tenían muchos problemas de organización social, de organización política, económica. Entonces él dice que estos pueblos, debido a su impureza y su impiedad en el aspecto religioso, tenían prácticas como la antropofagia o la sodomía y muchos otros más aspectos que él consideraba impiadosos. La segunda parte, cuando el Inca empieza a hablar de una segunda época, que es la época del Imperio Inca, pues allí él ya nos está hablando de un imperio que creó el Inca Manco Cápac con su esposa, y donde el Inca Manco Cápac dice hay que adorar a un solo Dios, el Sol. Entonces cuando se deciden adorar a este Dios, entonces a partir de allí es que se nota cómo empieza a crecer el poder político de Manco Cápac. Entonces él logra conglomerar todos los pueblos que se encontraban alrededor suyos, bien los logra convencer o los logra intimidar con la idea de que él es hijo del sol, y logra a partir de una normativa basada en la religión hacer que todos estos pueblos empiecen a tener una organización y a respetar una jerarquía, que es la jerarquía política, reconociéndolo a él como rey, hijo del sol, y empiezan también a crear una jerarquía dentro de sus hijos y su familia como toda una realeza. Entonces es a partir de la religión como el Inca Manco Cápac logra crear un imperio. ¿Esto qué permite? Pues esto permite que los incas, cuando llegan los españoles, puedan asimilar de una mejor manera lo que es la cultura y sobre todo la religión católica, que es la que finalmente el Inca Garcilaso va a reconocer como la necesaria y verdadera para la salvación de todo su pueblo. Incluso hay un apartado donde él dice, los incas lograron presentir la llegada del Dios único y verdadero, el gran creador, cuando habla de Pachacamac, que él dice los españoles no entendieron a qué se referían y los españoles pensaban que los incas se referían a un demonio, y no, Pachacamac en la lengua de los indígenas tenía el mismo significado que en la lengua de los castellanos, que era el Dios creador a quien todo se le debe. Listo, en el segundo aspecto que quiero tratar, que es el conocimiento de la lengua quechua como un aspecto fundamental para
el conocimiento y el entendimiento de esta cultura de los incas. Pero entonces vamos a empezar hablando de que para que esto sucediese, el Inca Garcilaso se presenta como un cronista totalmente original y totalmente diferente a los anteriores cronistas. ¿Por qué? Porque el Inca Garcilaso en su crónica tiene contenidas todas las crónicas anteriores, y él mismo lo dice, y él cita cada uno de los autores que antes han escrito crónicas, pues entonces cita a Colón, a Fernández de Oviedo y a otros autores. Entonces digamos que el Inca Garcilaso logra reunir muchos aspectos en la crónica que lo hacen ser el autor con la crónica más rica y la crónica más completa. Entonces dentro de sus aspectos importantes, entonces vemos cómo en su crónica el Inca tiene por una parte el género testimonial, que pues digamos es la herencia de Colón, la herencia de Fernández de Oviedo y la herencia de Núñez Cabeza de Vaca también. Le agrega el elemento aventurero, que eso lo vimos muy bien, como pudo recrearlo muy bien Núñez Cabeza de Vaca, pero además le agrega la situación anecdótica, porque hay algunos apartes donde él habla de manera anecdótica, pero además el elemento fundamental que me parece que es riqueza literaria, que él también le agrega ficción. Entonces vemos como el Inca Garcilaso es un español hablando de las cosas del Nuevo Mundo, porque es que él escribe desde el antiguo continente, desde España, pero la diferencia aquí radica es que él habla desde el punto de vista de los indígenas, es decir, comprendiendo la lengua quechua, ¿sí?, que es un aspecto no de menor importancia, y que además aporta la memoria histórica de su pueblo. Cuando él conoce la lengua quechua, entonces puede aportar la memoria histórica de su pueblo, pero además habla con la nostalgia transmitida por sus antepasados. Entonces es una crónica que contiene esa nostalgia, y ese elemento hace que sea una obra con una fuerza literaria muy importante que no habían tenido los anteriores cronistas. Entonces vemos cómo en sus comentarios reales el Inca se presenta como un noble perteneciente a la familia real inca, que por parte de su madre, y a la familia real española por parte de su padre. Entonces él, con ese conocimiento de esa lengua, nos demuestra cómo su pueblo tenía una lengua suficiente para conocer, para nombrar y para entender su mundo, y cómo al ser mestizo y ser un noble de las dos culturas que están aquí enfrentadas, él es capaz de una manera legítima de dar una versión verdadera sobre el nuevo mundo y la relación del antiguo y el nuevo mundo. Con esto consigue hacer una simbiosis totalmente original que no se había visto antes en ningún otro cronista, y esto hace que la crónica del Inca Garcilaso sea una crónica muy completa, muy original y muy rica literariamente. Bueno, muchas gracias.